Mi gente de fama al día VIP, hay instantes en la vida en los que no hay máscaras que aguanten. Instantes donde no importa el brillo, ni el número de seguidores, ni el aplauso. Instantes en los que todo eso se borra. Y lo único que queda, es el alma al desnudo. Hoy no hay polémicas, ni dramas montados, ni titulares de revista. Hoy vas a ver algo que no se ensaya. Una mujer desarmándose desde el amor más puro. Una nieta, hecha pedazos de emoción. Ella vino al programa con el traje de siempre. Ese que se pone para cantar. Para mostrar su música. Para seguir siendo esa artista invencible. Pero ese día, la vida le tenía preparado algo distinto. Algo que no entraba en el guión. Una voz que venía de otro tiempo. La voz de Mary. La de su abuela. Esa mujer que sin ruido, sin redes, sin cámaras, le enseñó que antes de brillar, hay que sentir. Que antes de conquistar el mundo, hay que abrazarse a uno mismo. Y cuando Mary habló, ya no estaba la artista. Estaba Julieta. Esa niña que escribía en hojas arrugadas con tinta temblorosa. Esa niña que aprendió que hay amores que te salvan la vida. Y en el momento exacto en que escuchó su voz, no pudo evitarlo. Se quebró. Y en esa lágrima, cabía una vida entera. Esto no es un show. Es una verdad que te atraviesa. Una emoción tan real, que no necesita más que silencio. Si alguna vez tuviste a alguien que creyó en vos cuando ni vos te reconocías. Si alguna vez un te quiero te desarmó por dentro. Entonces, esto no lo vas a poder mirar sin sentir que te toca a vos también. Y lo que vas a ver a continuación, te va a doler aún más. Había luces. Había cámaras. Había un murmullo que llenaba el aire. Pero Julieta, la que el mundo conoce como Kazu, ya se había hecho una promesa silenciosa. No me van a ver caer. No lo dijo en voz alta, pero lo llevaba en el pecho como una armadura. Como esas decisiones que se toman sin palabras, solo con el orgullo de quien ha aprendido a pararse sola. Y con esa ironía que esconde las heridas, lanzó una frase. Seguro quieren que me derrumbe, que la reina oscura se rompa en vivo, no va a pasar. Y su mirada, firme. Y su postura, impenetrable. Y su voz, esa voz que nació entre calles polvorientas y escenarios fríos, parecía imposible de quebrar. Hasta que llegó eso. Eso que ninguna mujer está preparada para enfrentar, aunque tenga el corazón blindado. Un video. Pero no uno cualquiera. Una carta leída en voz alta. Por una voz que no venía del presente. Era Mary. Su abuela. Esa voz que no solo la había criado, sino que la había moldeado. No sonaba desde una pantalla. Parecía surgir desde el eco de los años, desde un rincón íntimo del alma. Desde los días sin fama. Desde las siestas lentas. Desde los cuadernos manchados de tinta y sueños. Escribí, Juli, porque lo que sentís es importante. Eso decía Mary en la grabación. Y esa fue la herida que no supo esquivar. No era el mensaje. Era la forma. Era ese acento tan suyo, esa dulzura envuelta en arrugas y memorias. Ese, mi chiquita hermosa, que le atravesó la piel como un susurro antiguo. Hola, mi corazón, dijo Mary. Y en ese instante, la artista se apagó. No quedó nada del personaje, ni de la figura pública. Solo Julieta, la nieta, la niña que escribía cuentos en hojas sueltas. La mujer que aún se agarra de una sola palabra para no caer. No lloró como llora la farándula. No hizo un show. Simplemente, dejó que una lágrima hablara por ella. Y en ese silencio, donde nadie respiraba, el estudio entero supo que estaba presenciando algo que no se actúa. Algo que viene desde muy adentro. Algo que desgarra. Pero justo cuando pensaban que ahí terminaba todo, Mary volvió a hablar. Y lo que dijo, iba a cambiarlo todo. No hubo música de fondo. No hubo entrada triunfal. Solo una imagen quieta. Una mujer mayor frente a una cámara, con un papel apretado entre las manos. Las manos le temblaban. Pero no su voz. Era Mary, la abuela. La raíz que no se ve, pero sostiene todo. La que le enseñó a nombrar el mundo cuando todavía no sabía deletrearlo. La que estuvo desde el primer paso, hasta ese preciso instante. Y empezó. Hola, mi muñeca querida. Así, con esa ternura que solo tienen las abuelas. Como si con cada palabra pudiera detener el tiempo y envolverlo en un abrazo. Julieta, ya no Kazu, la miraba fija. No hablaba. No se movía. Sus ojos estaban llenos. Como si cada letra de esa carta cayera directo en un rincón que no había mostrado nunca. Te escribo esta carta a la distancia.
porque me siento muy orgullosa y feliz al saber lo que estás logrando en tu vida como artista, y como la gran persona que eres. Y ahí se sintió ese tipo de orgullo que no pesa, pero ahoga, porque no hablaba de discos, ni de éxitos. Hablaba de la persona, de la esencia. Y no hay premio más fuerte que el amor que reconoce lo invisible. La carta seguía, suave y certera. Con qué alegría recuerdo los momentos de tu niñez, cuando jugabas y corrías en el patio de nuestra casa. Y entonces, la lágrima cayó, pero no con escándalo, sino con dignidad, como quien entiende que no hay más disfraz posible. ¿Te acuerdas cuando te regalaba los diarios y con tanta alegría te ponías a escribir tus primeros cuentos? Ahí estaba todo, el verdadero inicio, no en un estudio de grabación, sino en una hoja rayada, en una lapicera con poca tinta, y en una voz que decía, escribí, que lo que sentís vale. Algunos los tengo guardados, dijo Mary. Esa frase, pequeña, dicha como quien no busca impacto, pero fue una bomba silenciosa, porque eso es el amor. Guardar sin mostrar, cuidar sin ruido, tesoro sin vitrina. Mary no estaba criando una estrella, estaba acompañando a una niña a convertirse en mujer, y a una mujer en artista, una que transforma cada golpe en poesía. Y entonces, la frase que rompió todo, le pido a Dios que las proteja a ti y a Inti. Y ahí el alma de Julieta no pudo más, porque en ese glass estaba el linaje, estaba ella, estaba su hija, estaban 3 generaciones unidas por una misma ternura. Mary no estaba solo hablando, estaba abrazando a su nieta y a la hija de su nieta, con el mismo amor con el que un día sostuvo su mano en un patio lleno de sol, y cerró con, te mando un beso enorme y todo el amor de tu abue, para quien sigue siendo su muñequita. Ahí se desmoronó todo, la artista, la figura, la fuerza. Solo quedó Julieta, llena de amor, llena de recuerdos, llena de todo lo que una carta puede traer de vuelta. Y el estudio entero quedó en silencio, ese silencio sagrado que no necesita explicación. Pero entonces, Julieta tomó aire, y con la voz rota, dijo algo que nadie esperaba oír. Kazu no lloraba por pena, no lloraba por debilidad, lloraba desde un lugar más hondo, donde las lágrimas no piden consuelo, sino memoria. Miraba al suelo como quien se transporta, como quien vuelve, sin moverse, al rincón donde nació la voz sin saberlo, a ese patio, a ese banco de madera, a esa Julieta niña, y a esa abuela que le dijo, sin gritos ni arengas, yo creo en vos. Y lo dijo, con el alma rota y la voz que apenas se sostenía. Gracias a ella existen las canciones que escribo. Y el estudio se volvió piedra. No hubo aplausos, no hubo palabras, porque nadie quería interrumpir esa verdad. Ella me enseñó a escribir, ella me enseñó el valor de la palabra. Lo dijo despacio, como quien nombra un altar. Y en ese instante, todo tuvo sentido. Antes de los discos de oro, antes del trap, antes de que Kazu fuera un grito de millones, hubo tinta, y papel, y una niña que volcaba su mundo en frases torpes pero sinceras. No era por arte, ni por ambición, era por necesidad, porque hay momentos en los que una hoja se convierte en casa, y escribir es sobrevivir. Me regaló mi primer diario, dijo Julieta, y cuando vio que lo llenaba, me regaló otro. ¿Lo imaginas? Una nena de 7, 8 años, escribiendo cada día lo que no podía decir, y una abuela que no leía sus secretos, pero los cuidaba, porque entendía que no todo se entiende, pero todo se acompaña. Y así nacieron las canciones, no por querer cantar, sino por la necesidad de ponerle melodía a lo que ya estaba escrito, a las emociones que no sabían gritar, pero sí susurrar entre renglones. Kazu no fue moldeada por la industria, fue moldeada por la vida, por Mary, por las lágrimas de niña transformadas en arte, por ese amor silencioso que no empuja, pero sostiene. Seguí escribiendo, mi muñeca, porque lo que llevas dentro es importante. Eso le decía Mary, y Julieta le creyó, y por eso nunca paró. Pero esa noche, algo cambió, porque frente a todos, con los ojos todavía mojados, recordó algo. Un detalle escondido, una historia que nunca había contado. Y cuando abrió la boca, lo que dijo fue más que un recuerdo. Fue una promesa que, hasta el día de hoy, sigue sin cumplirse. A veces vivimos creyendo que hay tiempo para llamar,
para abrazar, para decir, te quiero, con calma, como si el reloj nos debiera favores. Pero esa noche, Julieta lo entendió de otro modo. Lo entendió cuando el video terminó, cuando la voz de Mary se apagó en la pantalla, pero quedó vibrando en su pecho. Ya no lloraba solo por lo que escuchó, lloraba por lo que nunca llegó a salir de su boca, por ese gesto que quedó pendiente, por esas palabras que creyó que podía decir después. La cámara la enfocó en ese instante exacto, los ojos clavados en el suelo, el alma hecha un nudo, y la voz saliendo como un susurro que apenas podía sostenerse. Cuando elegí cantar, por una cabeza, lo hice porque era una canción conocida, argentina, linda. Hizo una pausa, y ahí, sin levantar la vista, lo confesó. Pero cuando empecé a cantarla, solo podía pensar en mi abuela, porque en casa, al tango lo escuchaba ella. Ese ella pesaba como el silencio que deja lo que ya no vuelve, como el abrazo que imaginas, pero no llega. Y no me dio tiempo, dijo, apenas. No me dio tiempo de mandarle un saludo. No la saludé antes del programa. Estaba concentrada, nerviosa. Se me pasó. Otra pausa. Un silencio que dolía más que las palabras. Y cuando me dijeron que pensara en alguien mientras cantaba, canté para ella. En secreto. Como si pudiera oírme. Como si supiera que esa canción era toda para ella. Y de repente el estudio se transformó. Ya no era un set. Ya no había cámaras. Era un living. Una habitación llena de amor y ausencia. Una nieta confesándole a su abuela lo que no llegó a decirle a tiempo. Y ahí quedó, frágil, honesta, rota. Porque ese tipo de dolor no se borra. Se carga. Te abraza. Se canta. Pero entonces, cuando el aire todavía temblaba, la producción le acercó algo más. No era solo una carta. No era solo un video. Era un cuadro. Un regalo. Uno que Mary había dejado preparado con anticipación. Uno que Julieta no sabía que existía. Lo tomó entre sus manos. Todavía con lágrimas cayendo. Lo miró. Y entonces, algo en su rostro cambió. Como si en medio del dolor, algo hubiera hecho clic. Porque en ese cuadro, había un mensaje escondido. Uno que parecía escrito solo para ese momento. Solo para esa noche. Solo para cerrar esa herida que parecía imposible de sanar. Y cuando leyó lo que decía, no pudo evitar romperse de nuevo. ¿Y qué decía esa frase, grabada con tinta y amor? ¿Qué detuvo el corazón de Casu en seco? Después de las lágrimas. Después de la confesión. Después del silencio que llenó el estudio como un luto compartido. Nadie esperaba más. Pero entonces, le entregaron algo. Un cuadro. Envuelto con cuidado. Liviano, pero con el peso exacto de una historia entera. Julieta lo tomó con manos temblorosas. No sabía qué era. No se lo imaginaba. Pero cuando lo vio, sus labios se apretaron. Y sus ojos se abrieron como si reconocieran algo sagrado. No era una fotografía. No era una carta más. Era una pintura. Una escena pintada con alma. Un encargo que Mary había hecho en silencio, como todo lo que hizo en su vida, con amor y sin ruido. Era una imagen de su infancia. Un rincón olvidado del patio de casa. Un pedazo de tiempo que solo Mary podía haber inmortalizado. Y ahí estaba ella. Julieta, no Casu. Descalza. Con un diario en la mano. El pelo suelto. Sentada en el piso, escribiendo. Como lo hacía tantas tardes. Cuando no existía ni un escenario. Ni un micrófono. Ni la fama. Solo papel. Tinta. Y ella. Esto, dijo con la voz bajita. Esto solo ella podía hacerlo. Ella sabe exactamente lo que esto significa para mí. Porque no era un cuadro decorativo. Era un mapa. Un espejo del pasado. Un regreso al lugar donde nació todo lo que hoy canta. Y en la parte inferior, una pequeña placa de metal. Discreta. Elegante. Contundente. Para que nunca olvides de dónde viene tu voz. No decía su nombre. No decía abue. No decía orgullo. Decía verdad. Decía origen. Y Julieta lo leyó en voz alta. Y en cuanto terminó, no pudo más. Se inclinó sobre el cuadro. Lo abrazó. Lo apretó contra el pecho. Y lloró. No como artista. No como personaje. Como nieta. Como hija. Como esa niña que por un segundo volvió a sentarse en el piso, frente al patio, con los pies sucios de tierra y el alma limpia de palabras. Me olvidé un poco de por qué empecé.
murmuró, entre sollozos. Y ella, con esto, me lo devolvió. El cuadro no era un homenaje, era una brújula, un ancla, una forma silenciosa de decirle: estás bien, vas por el camino, no te pierdas. Y mientras los presentes aplaudían suave, casi sin querer romper ese momento, Julieta dijo algo que estremeció a todos. Este cuadro no va en la sala, no va en la pared de premios, va donde escribo, porque yo no quiero olvidarme nunca más. Pero aún no había terminado, porque en el backstage, cuando ya no había luces ni cámaras, cuando solo quedaban los suspiros y los abrazos en silencio, Julieta susurró algo, un secreto, un detalle que nadie había visto en la transmisión, una verdad que guardaba solo para ella, hasta ese instante, y lo que dijo fue tan íntimo, tan inesperado, que reveló una conexión más profunda que cualquier canción, que confesó al oído, lejos de las cámaras, que aún no ha dicho públicamente. El programa había terminado, las cámaras se apagaron, las luces se atenuaron como si también quisieran guardar silencio, la gente se iba, el murmullo se disipaba en pasillos vacíos, pero Julieta no se movía, se quedó sola, sentada en una esquina del set, con el cuadro sobre las piernas, y la carta de Mary doblada con un cuidado que dolía. No hablaba, no lloraba ya, solo estaba ahí, como quien siente que algo acaba de romperse, y necesita quedarse un rato entre los restos, antes de intentar recomponerse. Un camarógrafo, sin intención, la vio hablándole al cuadro, en voz baja, como si fuera un altar, como si estuviera al otro lado del teléfono, porque Mary ya no estaba ahí, pero estaba en todas partes. Y entonces, entre bambalinas, ya sin guiones ni expectativas, Julieta compartió algo que nunca había dicho, un recuerdo, una de esas verdades pequeñas que se clavan para siempre. La última llamada fue hace unas semanas, rápida, cortita. Yo tenía 1000 cosas en la cabeza, le hablé apurada, pero ella, no preguntó por la fama, no pidió entradas, no quiso saber de giras ni portadas. Me dijo: estás escribiendo, Julieta. Solo eso. Como quien pregunta si estás comiendo bien. Como quien sabe que lo esencial no es lo visible. Julieta sonrió con tristeza. Le dije que no estaba teniendo tiempo, que estaba muy cansada, muy presionada. Y ahí vino la frase. Entonces ella me dijo: no te olvides que vos empezaste escribiendo para vos, no para ellos. Si algún día sentís que dejaste de hacerlo por vos, volvé a empezar. Eso fue todo. Esa fue su despedida. Ni un te amo dramático, ni promesas. Solo esa frase. Volvé a empezar. Y ahora, después de la carta, el video, el cuadro, el tango, el temblor, las lágrimas, esa frase volvía, como un eco, como un faro. Julieta la repitió en voz baja, con los ojos cerrados, con la voz rota. Ese día no lo entendí, pero ahora sí, ahora sé que era su forma de decirme que no importa todo lo que pase afuera, que siempre puedo volver, a la hoja en blanco, a mí, y abrazó el cuadro. Fuerte, como si fuera un puente con lo perdido. ¿Sabes qué, abuela? Sí, voy a volver. Por vos, y por esa nena que se sentaba en el patio, con los pies sucios y el corazón limpio. Y justo cuando creímos que ahí terminaba todo, Julieta hizo algo pequeño, algo secreto, algo que pocos vieron, pero que lo dijo todo. Porque esa noche, sin avisar, se fue sola al camarín, y dejó sobre el espejo algo inesperado. Un cuaderno nuevo, una lapicera, y en la primera hoja, una sola frase: hoy vuelvo a empezar. Y esa fue su verdadera despedida. La noche ya se había rendido. El estudio, vacío. Las sillas apiladas. Las luces apagadas. Las voces, apagadas también. Pero Julieta seguía ahí. Le ofrecieron llevarla. Rechazó. Le ofrecieron comida. No quiso. Le preguntaron si necesitaba hablar con alguien. Solo pidió una cosa: déjenme sola. Y así se quedó, con el cuadro en una mano, y la carta, cuidadosamente doblada, guardada en el bolsillo interno de su chaqueta, como quien resguarda una parte del alma, una raíz que no se puede mostrar a cualquiera. Subió al camarín, cerró la puerta, y por largos minutos, el silencio lo llenó todo, hasta que alguien del equipo pasó cerca, sin querer, y notó algo que no estaba antes.
Una vela. Encendida. Sola. Iluminando apenas una esquina del espejo. Y justo a su lado. El cuadro. Apoyado en la mesa, frente al reflejo. Julieta estaba en el suelo. Arrodillada. Recogida sobre sí misma. Frente a la imagen de su niñez. Esa pintura que Mary le regaló sin saber si llegaría a verla colgada. Durante un rato que nadie se atrevió a interrumpir. No lloró. No habló. No se movió. Solo estuvo ahí. De frente a lo más profundo. Como si esperara que esa Julieta de antes, la de los pies descalzos y el diario en las piernas, le dijera que aún estaba ahí. Que no se había perdido del todo. Y entonces, se acercó. Apoyó la frente contra el vidrio del cuadro. Y con un susurro que apenas se escuchó, dijo: «Gracias por no dejarme olvidarme de quién soy». No fue un discurso. No fue un posteo. Fue una plegaria. Una despedida sin espectáculo. Un reencuentro íntimo. Después, del bolso sacó un marcador negro. El mismo con el que firma discos, remeras, libros. Pero esta vez, no firmó como Casu. Ni para nadie más. Se inclinó. Giró el cuadro. Y en el reverso, escribió una sola línea. Pequeña. Escondida. Privada. Para Mary, vuelvo a empezar. Eso fue todo. No lo fotografió. No lo grabó. No lo mostró. Porque hay momentos que no nacen para ser compartidos, sino para quedarse pegados al pecho. Para ser el tipo de recuerdo que vuelve en sueños. O cuando más lo necesitas. Y así, con ese gesto silencioso, Julieta no se despidió de su abuela. Se despidió de la versión de sí misma que había dejado atrás. De esa parte que la fama, la prisa, el ruido, casi le roban. Cuando finalmente salió del camarín, alguien, con respeto y cuidado, le preguntó: «¿Estás bien?». Ella giró, los ojos aún vidriosos, pero con otra luz, una que no se compra, ni se finge. Y sonriendo con tristeza, pero también con certeza, respondió: «No, pero ahora sí sé por dónde volver». Y con esa frase, lo dijo todo. Pero, mi gente, el capítulo más íntimo, el más sagrado, no fue frente a las cámaras. Fue al día siguiente, en su casa, en silencio, con su hija, Inti. Porque lo que hizo Casu con ella esa mañana, cerró el círculo, y plantó una nueva semilla. ¿Y qué fue ese gesto tan simple, pero tan eterno? ¿Qué convirtió el dolor en legado? Era temprano. Tan temprano que la ciudad todavía no había abierto los ojos. Pero en una casa, en silencio, Julieta ya estaba despierta. No era un día de entrevistas. No había agenda. No había maquillaje ni luces. Había algo más íntimo, más importante, más eterno. Sobre la mesa, la carta. La que Mary escribió con amor, sin saber que iba a romper corazones. Y en la pared, el cuadro. Colgado no en el living, ni en la sala de premios, sino en el cuarto donde Julieta escribe. Ese rincón sagrado donde aún se sienta con una hoja en blanco. Y deja que la niña que fue le dicte lo que siente. Esa mañana, entró con su hija en brazos. Inti, chiquita, con la mirada abierta y limpia. Todavía sin palabras grandes, pero llena de todo lo que importa. Julieta se sentó en el suelo. El mismo suelo donde tantas veces se quebró. Y también se reconstruyó. Con Inti en el regazo, le mostró el cuadro. ¿Ves esa nena?, dijo, señalando la pintura. Esa era mamá. Antes de los shows. Antes de las canciones. Antes de todo. Esa nena escribía. ¿Y su abuela, tu bisabuela?, le dijo que su voz valía. Inti no podía entender cada palabra, pero la escuchaba. Con esos ojos que entienden el amor antes que el idioma. Entonces, Julieta sacó algo más. Un cuaderno. Nuevo. Chiquito. De tapa simple. Sin título. Sin prisa. Escribió en la primera hoja, con calma. Para Inti. Para cuando quieras empezar a contar tu historia. Como mamá. Como Mary. Como vos. Cerró el cuaderno. Y se lo dio. No porque pudiera usarlo ya. Sino porque, algún día, cuando el mundo pese, cuando algo dentro necesite salir, Inti sabrá que tiene un lugar donde empezar. Esa fue la herencia. No la fama. No los discos. No los aplausos. Una hoja en blanco. Y el permiso de sentir. De contarse. De llorar. De existir. Julieta le besó la frente. Y le susurró, con una ternura que no se graba. La historia no empieza conmigo, Inti. Empieza con Mary. Y sigue con vos.
Prométeme que nunca vas a tener miedo de escribir, ni de llorar, ni de sentir, porque todo eso también es música. Y así, en ese cuarto sin ruido, sin cámaras, sin producción, una madre se volvió puente, una nieta se volvió raíz, y una hija recibió una semilla. La historia se cerró, pero no terminó, porque cuando alguien te dice que lo que llevas dentro vale, eso se queda para siempre. Y, mi gente, esta no fue una historia de fama, fue una historia de verdad, de amor, de memoria, de legado, porque a veces lo más poderoso no se canta, se escribe, y empieza con una sola voz que, en silencio, te dice, escribí, porque lo que llevas dentro, vale. Mi gente, si llegaste hasta acá, es porque algo de todo esto te tocó por dentro, porque entendiste que esto no fue un programa, no fue contenido, fue una verdad desnuda, una historia tejida con lágrimas, recuerdos y amor. Hoy no hablamos de lo viral, ni de los flashes, ni de los titulares que se olvidan mañana. Hoy hablamos de lo que queda, de quienes, sin buscar cámaras, nos iluminaron desde adentro. Mary fue eso para Julieta, fue raíz, fue semilla, fue faro en los días nublados. Y vos, tal vez, también tuviste tu Mary, una abuela, una madre, una vecina, una mujer que, con una frase simple, te cambió para siempre. Lo que sentís, vale. Desde este espacio que es mucho más que un canal, Fama al Día VIP se inclina con respeto, con emoción, con el corazón en la mano. Gracias a todas las que nos enseñaron que el éxito real no es el que se mide en reproducciones, sino en las veces que pudimos seguir, cuando ya no podíamos más. Gracias por enseñarnos a escribir antes de hablar, a sentir antes de actuar, a llorar sin pedir permiso, a volver a empezar, sin vergüenza. Y si vos también llevas en el pecho a esa persona, que creyó en vos cuando ni vos creías, entonces suscríbete, pero no solo al canal, suscríbete a la memoria, al amor que no necesita testigos, a la ternura que no tiene filtro, a las palabras que sanan. Porque acá, mi gente, no seguimos el ruido, seguimos el corazón. La historia de Kazu no fue solo suya, fue de todas, de todos, de quienes aprendimos que lo más grande no se grita, se escribe, se guarda y se entrega en silencio, cuando alguien más lo necesita. Gracias, Mary. Gracias, Julieta. Gracias a cada mujer que sembró sensibilidad en un mundo que nos pide coraza. Nos vemos en el próximo capítulo, con la mirada limpia, el pecho abierto y la pluma lista para volver a empezar.